Entonces vamos a arrancar primero con las descriptivas. Tengo aquí tres archivos. Voy a abrir el archivo de descriptivas, que es el punto .do, y voy a hablar un poco de lo que vamos a hacer en las descriptivas, sobre todo para que tengan claro. Uno de los elementos claves de la entrega que tienen que hacer este fin de semana es hacer unas descriptivas de las variables que van a usar. En ese sentido, es muy importante identificar las descriptivas que son variables continuas y las que son variables discretas o categóricas para hacer diferentes pruebas. Entonces, una cosa importante acá es, para arrancar, simplemente voy a irme al directorio donde tengo una base de datos. Voy a usar esta base de datos que se llama emparejamiento, simplemente para usar la misma base de datos que se va a usar en la sección de emparejamiento, pero simplemente es para contarles un poco de que pueden ver en esta base de datos. Corro esas dos líneas, la 12 y la 13, y esto es, digamos, se sube la base de datos al Stata, y tengo aquí unas variables que son el ingreso al hogar. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Tengo acá el ingreso al hogar, las personas que viven en el hogar, la educación del jefe del hogar. Este es una indicadora que es ocupado o no, y indica si el jefe del hogar cuenta o no con empleo. Esto es una variable indicadora si es hombre o no. Esto es el orden de nacimiento del individuo. Esto es si la persona es tratada o no. La talla y la edad antes del tratamiento y la talla y la edad, después del tratamiento y antes del tratamiento. Son, digamos, las variables que tenemos en general, y sobre las cuales vamos a hacer los modelos de hoy, y sobre las cuales quisiéramos tener unas descriptivas. Entonces, para hacer las descriptivas, yo hice eh, hice esta programación, estos comandos muy sencillos, donde utilizo el put Excel, el comando put Excel para poder escribir. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es partir la base de datos entre el grupo tratado y no tratado, y vamos a escribir esto en el Excel. Básicamente lo que estoy haciendo acá en el put Excel, en la línea 20 inicial, pues declaro unas variables que se vayan a llamar descriptivas, donde voy a meter unas de las variables. Aquí voy a meter las variables que son continuas. El ingreso del hogar es continuo, la educación del jefe del hogar, como son años de educación, es continuo, y la estatura en la pre y el post es continua. Esas variables, como son continuas, las meto acá, y aquí simplemente voy escribiendo el Excel. Le digo que me cree un archivo en Excel que se va a llamar TTES, y que en la hoja que se va a llamar TTES1 me escriba lo siguiente. Me escriba en la celda B1, me escriba el nombre de la tabla, y luego en la fila B2 me escriba el grupo control, y en la fila E2 grupo tratado, y debajo de cada una de estas me va a escribir tres cosas: las observaciones, la media y la desviación estándar. No tiene sentido sacar la desviación estándar de variables, digamos, discretas, o por ejemplo variables o dicotómicas como el sexo. El sexo no tiene sentido no decir la desviación estándar de la variable sexo. Entonces, aquí lo que me hace es crear en la fila 25 esas tres columnas, que es observaciones, media, desviación estándar, y lo mismo para el grupo tratado: observación, media, desviación estándar. Y al final, en la celda H3, la fila 3, la columna H, me genera la diferencia de esas medias. ¿Cómo se llena esta tabla? Entonces lo que hacemos es, declaramos una variable local que se va a la fila 4 y me crea para todas las variables que he metido en descriptivas, que son estas que están acá. Para todas esas variables que he metido de descriptivas, me crea el test de medias by D, o sea, la diferencia entre el grupo tratado y no tratado. Y le digo que me escriba por cada fila cada diferencia de medias para cada variable que está en la lista
descriptivas, y luego lo que hace es, esta rutina que está acá, simplemente me coloca si son estadísticamente significativas o no, y luego me dice, como esto es un loop, entonces necesito decirle que me sume 1 a la fila inicial, que era 4, entonces me suma a 1 y luego va escribiendo las siguientes filas. Eso para las descriptivas en términos de las variables continuas. Si yo corro esto acá, hasta este punto, él básicamente lo que va a hacer es que crea las filas y me coloca en el directorio el Excel TTS. Entonces abro el directorio y básicamente, abro el Excel que escribí con esta rutina, y él me ha escrito las observaciones, me ha escrito la media, la desviación estándar del grupo tratado, del grupo control, del grupo tratado, de cada una de las variables, y me ha colocado la diferencia y me dice si esa diferencia es estadísticamente significativa. Eso es lo que hace ese comando, esa rutina. Pero como ustedes tienen variables que son categóricas, entonces el comando que vamos a usar para eso es el tab out. Tab out es el comando que vamos a usar. Entonces hay que instalar el comando, se instala con este, ese es c install tab out. Se instala ¿y cómo se corre el comando? Lo mismo, voy a declarar una variable global que se llama categóricas, pueden poner el nombre que quieran, donde adentro voy a poner las variables que son categóricas. En este caso, el orden del hogar, las personas a cargo, si el individuo es ocupado o no, el orden, bueno, aquí estoy repitiendo, entonces simplemente quito esta que estoy repitiendo, el sexo, y al final, al final coloco la variable, en este caso de tratamiento, porque todas estas variables van a testearse contra el tratamiento, contra la última variable que ponga acá. Luego el tab out se ponen todas las variables que tengo, en este caso que son categóricas, que están metidas dentro del vector o dentro de esta variable que tiene las otras variables categóricas, y le digo que use un Excel. Él va a crear un Excel que se va a llamar Table1, y le digo que me coloque la frecuencia en las columnas, en las filas, y que me cree que me saque el estadístico chi cuadrado. En otras palabras, la prueba chi cuadrado. Entonces vamos a correr vamos a correr esto. Voy a cerrar este que está acá. Y él ya me creó la tabla 1. Entonces, ¿qué muestra la tabla 1? La tabla 1 muestra, este será el grupo 0 es no tratado, o sea, el control, 1 es tratado, y me muestra el número de observaciones para cada categoría de la variable. En este caso es orden de nacimiento, la variable es orden de nacimiento, me muestra cada una de las categorías, 1, 2, 3, 4, me muestra el número de observaciones para cada categoría, me saca el porcentaje, hace lo mismo para el grupo tratado y para el grupo control, y al final me dice la prueba chi si es o no estadísticamente significativa. Y eso lo hace para cada una de las variables. Si dan cuenta, todas las variables que pongo acá son la variable control, tratado, y la prueba chi cuadrado para cada una de las variables, donde siempre va a poner en cada fila las categorías que estoy revisando, y me va a poner el porcentaje de esas categorías, que es como uno debería reportarlo en la tabla de estadísticas descriptivas. Por supuesto, hay que hacerle un poco más de carpintería, porque pues esta prueba chi cuadrado realmente uno debería poner acá si es estadísticamente significativa o no, para quitar esto y pegar las tablas para que no queden separadas, sino que queden como una sola tabla. Entonces, esa es la idea de este comando para sacar las estadísticas descriptivas. No sé si tengan alguna pregunta frente a lo que tiene que ver con las estadísticas descriptivas. Si esto es Sí, alguna... profe, disculpe una pregunta. En la tercera columna no me quedó claro qué es lo que define. También están porcentajes, pero creo que no.
no nos comentó qué representaba. Señor. La tercera columna no me quedó muy claro qué es cuál es la información que nos da, ya que la segunda y la tercera ambas están en porcentajes, pero la tercera creo que no nos aclaró cuál era la información que nos daba. Bien, entonces, esta es el número de individuos del grupo tratado, ¿cierto? Hay Correcto. 2048 individuos del grupo control, perdón, y hay 1952 del grupo tratado, ¿cierto? Ese porcentaje de acá es con relación a estas categorías, a este valor de acá, a los 2048. O sea, el 91% de los individuos que son control, el 91% tienen orden de nacimiento 1, el 8,7 orden de nacimiento 2 y así sucesivamente, ¿cierto? O sea que esta fila de acá, este porcentaje es el porcentaje representado del, del total del grupo control. Lo mismo pasa con la fila F. Este porcentaje que está acá es el como proporción de las personas del grupo tratado, o sea, de los 1952. ¿Listo? Eso es acá. En contraste, el siguiente porcentaje es el porcentaje de personas de la fila, en este caso del orden de nacimiento 1, es el porcentaje del grupo control y este es el porcentaje del grupo tratado, donde el total en el orden de nacimiento es 3.595. Estos 3.595 es la suma de estos 1.866 y estos 1.729. Esos dos valores suman este total. Y ese total, este porcentaje que está acá es lo que representa de ese total. En otras palabras, estos 1.866 son el 51.9% de esos 3.595. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Pero mire gracias, que profe. esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque aquí, en este comando, en esta parte de C, yo escojo qué es lo que quiero poner. Entonces, una invitación para que ustedes no copien simplemente el comando, sino que revisen el comando, qué otras características tiene, porque puede ser que a ustedes no les interese poner este porcentaje. Es posible que a ustedes no les interese poner este porcentaje, sino solo este porcentaje, por ejemplo. Entonces, eso va a depender de cómo ustedes escriban el comando. Entonces, una forma fácil de hacer eso es decirle acá, es buscar por la ayuda el tab out. Y ustedes aquí van a encontrar la sintaxis y le va a decir qué es cada uno de estas opciones, para que ustedes escojan cuáles son las opciones que van a meter. De esa manera, ustedes pueden construir una tabla un poco más ajustada realmente a lo que necesitan para que sea más fácil pegar, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por esa pregunta, muy buena. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. No, para eso estamos. Súper, perfecto. Entonces, si eso está claro, entonces no sé si hay más preguntas para las descriptivas. Listo, súper. Entonces, voy a